¿Cómo están, chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a estar estudiando cuerpos geométricos, pero antes, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Empezamos. Dice, haya el área total de una pirámide regular cuadrangular. Entonces, yo ya sé que la pirámide tiene base cuadrangular. A ver, acá tengo mi pirámide de base cuadrangular y dice, sabiendo que el lado de la base, voy a copiar acá, el lado de la base vale 4 y la apotema de la pirámide vale 4 también. Atiendan bien. Acuérdense que esto que ven acá se llama arista. La apotema de la pirámide es esta línea que van a ver acá, que sale de la punta que se llama cúspide y va a la mitad de uno de los lados de la base. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto que ustedes ahora están viendo en color anaranjado, eso se llama apotema de la pirámide. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Entonces, ¿qué me pide a mí? Me pide el área total. Voy a colocar acá la fórmula de área total de una pirámide. El área total era igual a ¿qué? A área lateral más área de base. Solamente una. ¿Por qué una área de base? Porque la pirámide tiene solo una base. A diferencia de el prisma, en donde el prisma sí tiene dos bases. Es el techo y el piso. Excelente. Entonces, siempre ustedes tienen que empezar de lo que les pide el material. Por eso empiezo de acá. Entonces vuelvo a copiar igualito y voy a empezar a reemplazar. ¿Y se dieron cuenta que no tengo área lateral? Al no tener área lateral me voy a mi primer cálculo auxiliar y voy a hallar el área lateral. ¿Cómo es el área lateral de un prisma? Perímetro de base por apotema sobre 2. Excelente. Entonces, esta es la fórmula para hallar el área lateral. Muy bien, empiezo a reemplazar a ver si tengo todo. Y tengo la apotema. La apotema vale 4. Pero se dieron cuenta que no tengo el perímetro de base. Entonces vengo a otro cálculo auxiliar en donde voy a hallar el perímetro de la base. ¿Qué tipo de base tengo? Cuadrangular. Es por eso que la fórmula es lado por 4. ¿Tengo el lado de la base? Sí. El ejercicio contaba que el lado de la base valía 4. 4 por 4 es 16. Significa que ya puedo continuar porque tengo que el perímetro de base es 16. 16 por 4 dividido 2, ¿cuánto es? Significa que el área lateral es 32. Y puedo continuar con mi objetivo, ¿eh? Los cálculos auxiliares son ayuda. Mi objetivo era este. ¿Se dan cuenta que ahora no tengo el área de base? Entonces voy a armar un tercer cálculo auxiliar. Ahora voy a hacer el área de la base. ¿Y qué tipo de base tengo? Cuadrangular. Es por eso que la fórmula del área de un cuadrado es lado al cuadrado. Excelente. Entonces coloquemos ahí lado al cuadrado. Yo tengo el lado, sí, el lado vale 4. Y 4 por 4 es 16. Significa que sin querer queriendo los dos fueron 16, ¿eh? No crean que siempre va a ser así. Acá va a ser 16. 32 más 16, ¿cuánto es? 48. Significa que el área total de esta pirámide es 48. ¿Se entiende cómo dice? Algo muy importante, porque son ejercicios muy básicos. El procedimiento. Yo marco cuál es mi objetivo. Cuando me empiezo a dar cuenta que me faltan cosas, ahí las empiezo a buscar en cálculos auxiliares. ¿Está bien? Excelente. Pasemos al ejercicio 5. A ver qué nos trae el ejercicio 5. Dice, haya el volumen de un cubo. ¿Sí? Este va a tener un pequeño despeje. Dice el ejercicio 5. Haya el volumen de un cubo. ¿Se dieron cuenta que en todos los ejercicios que estoy haciendo, lo primero que hago es dibujar? Entonces, de eso no se olviden, por favor. Siempre el primer paso es dibujar. Entonces, yo ahora mismo voy a dibujar mi cubo. Yo ya sé de memoria, ¿cierto, caballero? ¿Cómo también se le llama al cubo? Hexaedro. ¿Por qué se le llama hexaedro? Porque tiene 6 caras iguales. Y es un cuerpo regular. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá a mí el ejercicio me pide el volumen. Voy a colocar acá volumen, que es lo que me está pidiendo.
Y me cuenta que el área lateral, ¿cuánto vale su área lateral? El área lateral es igual a 36. Quiero que atiendan acá. ¿Por qué? Porque existe la fórmula del cubo. El cubo, como es un prisma que se usa mucho, tiene su propia fórmula. Y voy a copiar acá. El área lateral, bueno, primero volumen, ¿verdad? Porque volumen es lo que estamos buscando. Volumen es igual. Y el volumen de un cubo es arista al cubo. ¿Y qué significa arista? Ya saben, la costita esa que nos va a aportar. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, volumen de un cubo es arista al cubo. Y yo tengo un pequeño problema acá para resolver. No tengo la arista. Entonces, cuando yo no tengo algo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a mis datos. Y ver entre mis datos si tengo ese dato. Y si no, ver de dónde poder despejar. ¿Se puede despejar de área lateral? Sí. Y ya les cuento. Voy a colocar acá. Ya que estamos dando por primera vez el cubo. ¿Sí? Acuérdense que el cubo tiene área lateral. Su área lateral del cubo es 4 por arista. Tiene área total. Su área lateral total es 6 por arista. Y por último tiene su volumen. Y su volumen es arista al cubo. Vuelvo a repetir. Tiene sus fórmulas. Tiene una fórmula especial porque es un cuerpo regular. Si yo agarro el cubo, ¿es un prisma o una pirámide? Es un prisma. ¿Me están siguiendo? Si yo llegase a agarrar el área lateral del prisma, que es perímetro de base por apotema, perdón, perímetro de base por altura, ¿me están siguiendo? Va a salir exactamente la respuesta 4A. Porque vuelvo a repetir, la fórmula madre, el inicio, es ese. Área lateral, perímetro de base por altura. ¿Se entiende? Esto que están viendo acá, estos tres, ya son despejes. Que, como son cuerpos regulares, ya no los aprendemos porque siempre salen. Perdón, me faltó al cuadrado. Tiempo fuera. Acá es 4 por arista al cuadrado. Y es 6 por arista al cuadrado. Ahora sí. Continúo. Entonces, como yo quería la arista, porque me está faltando para continuar, voy a despejar de acá. Área lateral, ¿a qué es igual? Área lateral es igual a 4 por arista al cuadrado. Entonces es lo que voy a poner en vez de área lateral. ¿Me siguen? Si se dieron cuenta, ahora no hice cálculo auxiliar. Ahora estoy despejando. ¿Me siguen? Entonces acá el 4 está multiplicando. Va a pasar a dividir. 36 dividido 4. ¿Cuánto es? 9. Y ese 2 está como potencia. Va a pasar como raíz. Significa que la arista vale 3. ¿Me están siguiendo? Ya tengo el valor de la arista. Puedo continuar acá. ¿Sí? ¿Cuánto es 3 al cubo? Significa que el volumen es 27. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Y lo más importante, ¿se dieron cuenta que cuando a mí me faltó un dato, qué hice? Cuando a mí me faltan datos, o armo cálculos auxiliares, o me toca despejar de alguna parte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En este caso yo despejé. ¿Hay alguna pregunta con este? ¿No? Excelente. Continuamos. Muy bien, pasemos ahora al ejercicio número 6. Y quiero que atiendan, por favor les pido, no pasen ningún ejercicio sin entender qué les quiere enseñar el ejercicio. Porque si se dieron cuenta, todos son fórmulas nomás. ¿Sí? Pero hay que entender qué nos quiere enseñar. Dice el ejercicio 6. Hallar el volumen de un paralelepípedo rectángulo. Yo ya sé que el paralelepípedo es una caja. Y es un prisma de base rectangular. Me pide el volumen. Voy a poner acá volumen. ¿Cómo es el volumen de un prisma? El volumen de un prisma es área de base por altura. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Área de base por altura. Ahora, me cuentan las dimensiones otra vez. Dice acá que el largo vale 10. El ancho vale 2. Y la altura vale 3. ¿Me están siguiendo? Y empiezo. Y acá tengo un pequeño problema. ¿Yo tengo área de base? No. ¿Qué voy a hacer?
salgo a un cálculo auxiliar. Entonces, ¿cómo es el área de un rectángulo? Porque la base es un rectángulo en un paralelepípedo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? Largo por ancho. Excelente. Y en este caso yo tengo ambos. El largo vale 10 y el ancho vale 2. Significa que el área de base es 20. Creo que se entiende lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y yo tenía la altura es 3. Significa que 20 por 3, el volumen es 60. ¿Se dan cuenta que si es geometría nomás es muy fácil? Obvio tengo que saber la fórmula. Paso al ejercicio número 7. También pide allá el volumen, pero ahora me pide el volumen de una pirámide regular. ¿Sí? Y como no me dice qué tipo de base es, yo no puedo dibujar. Entonces seguramente va a ser algo genérico para aprender la fórmula. Miren bien, haya el volumen de una pirámide, voy a poner acá volumen es igual, y eso es lo que estoy buscando. Y me cuenta como dato que el área de la base, ¿cuánto es? 12. Y la altura mide 0,05. ¿Se dieron cuenta que están en unidades de medidas diferentes? Voy a pasar todo a una sola unidad de medida. Y voy a anotar acá que esto está en centímetros cuadrados. Y que el otro está en metros. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Es por eso que ese que está en metros voy a pasar a centímetros. ¿Y por cuánto voy a multiplicar? Va a ser 1, 2 ceros. Entonces va a ser por 100. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces 0,05 por 100. Esto da 5. Ese 5 ya está ya en centímetros. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Excelente. Ahora sí, puedo continuar. ¿Cómo es el volumen de una pirámide? A ver si se acuerdan. El volumen era área de base, también por altura, pero ahora sobre 3. Excelente. ¿Se dieron cuenta que tengo todo? Que solamente me dio esto para que yo me aprenda la fórmula. ¿Cómo es área de base? 12. Su altura, 5. Dividido 3. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto? 20. Entonces el volumen es 20. ¿Sí? Obvio, y quiero que atiendan hasta acá porque ustedes cuidado y algunos no saben. Esto es 20 centímetros al cubo. El volumen se mide al cubo. El área, las áreas se miden en cuadrados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Rápido, Juan Ángel. Perímetro, área lateral de un prisma. Tenista, área lateral de un prisma. Área lateral de un prisma. Exacto. Perímetro de base por altura. ¿Y el de la pirámide? Perímetro de base por apotema sobre 2. ¿Se dan cuenta que si yo voy a sentarme a estudiar, voy a estudiar así porque estoy asociando? Casi que son iguales. Perímetro, ahora, área total de un prisma. Área lateral más 2 área de base. ¿Y el de la pirámide? Área lateral más. Sí, pirámide. Área lateral más un área de base. ¿Se entiende lo que digo? Y volumen. Volumen sí que es más fácil de todo. Volumen del prisma. Área de base por altura. ¿Y el de la pirámide? Dividido 3. Área de base por altura. ¿Y el de la pirámide? Dividido 3. Muy bien. ¿Qué dice el ejercicio número 8? El ejercicio número 8 me dice, halla el área de un tetraedro, sabiendo que su arista vale 3. Este voy a dejar así nomás, porque todavía no les di la fórmula. Vamos a ver después. Voy a buscar yo también la fórmula de los tetraedros. Dodecaedro, esta parte no. Igual ya voy a colocar para que, si no les paso, ustedes me pregunten en clase. Tetraedro, se dan cuenta que son todos los regulares. Acá tengo otro. Dodecaedro. Y tengo el octaedro. Y acá quiero que atiendan bien
porque muchas veces queremos confundir el octaedro con el ortoedro. Son dos cosas muy diferentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dejo esto para dar más adelante. Muy bien. Pasemos al ejercicio número 11. Dice, calcular el volumen de un prisma recto de base rectangular y me da todas las dimensiones. Tienen exactamente un minuto para hacer este ejercicio. Empezó ya. Dale, chicos. Dice el ejercicio 11, calcular el volumen de un prisma recto de base rectangular. Entonces, si es base rectangular, yo ya sé que es un paralelepípedo. Entonces, traigo al paralelepípedo. Y me cuenta el ejercicio que las dimensiones son largo, 600 mm, ancho, me cuenta que es 0,4 dm, y para terminar, la altura me cuenta que es 0,08 m. Acá tengo una nebulosa. ¿Por qué tengo una nebulosa? Porque las tres unidades medidas están, las tres medidas están en unidades diferentes. Tengo que pasarlas todas a una sola. Pero antes, como me pide volumen y yo estoy estudiando, voy a poner la fórmula de volumen, que es área de base por altura. Creo que se entiende, ¿cierto? Entonces, acá tengo un pequeño problema. No tengo área de base. Entonces voy a salir a un cálculo auxiliar y voy a armar el área de la base. ¿Qué tipo de base tiene? Rectángulo, que es largo por ancho. Muy bien. Entonces, como no tengo la respuesta, acuérdense que en el examen tienen que pasar todo a la unidad de medida de la respuesta. En este caso no hay, por eso voy a pasar todo al más chiquitito, que en este caso va a ser mm. Muy bien. Como él está en dm, 0,4, tengo que multiplicar por 1, 2 ceros, va a ser por 100. ¿Cuánto sale esto? 40. Y el 40 ya está en mm. Y esto también voy a hacer lo mismo. Va a ser 0,08 por ¿cuánto? En este caso, 1, 2, 3 ceros por 1000. ¿Esto cuánto sale? 80 mm. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Entonces, vengo otra vez, vuelvo a repetir. Mi problema es que no tengo, mi problema es que quiero el volumen. No tengo área de base, por eso estoy buscando el área de la base. ¿Cómo es el largo? 600. ¿Y el ancho? 40. ¿Cuánto es la multiplicación? 24.000. Muy bien. Esto vendría a ser mm al cuadrado. Muy bien. Como ya tengo esto, vuelvo a mi volumen. Y volumen es igual a 24.000 por la altura. ¿Cuánto es la altura? 80. Muy bien. ¿Cuánto es la multiplicación que me ayuda? 1.900.000. Y esto es mm al cubo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Excelente. Entonces, que quede claro que siempre que haya en cualquier tipo de área, el área es al cuadrado. Área de base, área lateral, área total. Y siempre que quieran hallar el volumen es al cubo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Pasemos al 12 entonces. Muy bien. Ahora, miren bien. El ejercicio 12 es isocaedro. Vamos a hacer después. Acá se me vino la palabra. Estos son poliedros regulares. ¿Está bien? Entonces, ya saben que los poliedros regulares vamos a hacer después. Tetraedro también. Y acá tenemos el cubo en el 14. ¿Qué dice en el cubo? Sabiendo que su área es 294, ¿qué pide? Dice, halla la arista de un cubo sabiendo que su área mide. Y acá es donde quiero que atiendan bien. ¿Vieron que no me especifica qué tipo de área es? Cuando no me especifica es área total. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a armar yo mi cubo. Y me cuenta que su área, en este caso área total, vuelvo a repetir, es de 294. ¿Y qué me pide? Me pide la arista. ¿Hay fórmula de arista?
No, entonces me toca despejar de lo único que me dio, que es el área total. ¿Cómo es el área total de un cubo? 6 por arista al cuadrado. Excelente. 6 por arista al cuadrado. Ahora yo pregunto, ese 6, ¿qué está haciendo? ¿Va a pasar a? ¿Cuánto es 694 dividido 6? ¿Clavado? Muy bien. Y ese 2 está como potencia, va a pasar como raíz. Significa que la arista era 7. No estamos resolviendo ejercicios, estamos estudiando. Es por eso que ya nos aprendemos de memoria todo lo que sea del cubo. ¿Qué tenemos en el cubo? Tenemos área lateral, 4 por arista al cuadrado. El área total, 6 por arista al cuadrado. Y volumen, que es arista al cubo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Pasemos al 15. Muy bien, hacemos el 15. El 15 ya habla de un cilindro. Entonces, por supuesto, voy a dibujar mi cilindro. Y me dice que sabiendo que el radio es de la base, mide 8 y la altura también mide 8. Calcular el área lateral. Y yo voy a poner acá la fórmula de área lateral de un cilindro. ¿Sí? Rememoremos, el área lateral es 2pi por radio. ¿Está bien? Vamos a ver para copiar el pi del otro trabajo. La fórmula del cilindro, área lateral, 2pi por radio por L. ¿Se dieron cuenta que tengo todos los datos? ¿Sí? Acá mi radio vale 8, entonces va a ser por 8 por 8, porque la generatriz también vale 8. Para que quede en la grabación, acuérdense que en un cilindro la altura y la generatriz miden lo mismo. ¿Está bien? Miden lo mismo. Entonces, si la altura vale 8, la generatriz también vale 8. ¿Cuánto es 8 por 8? 64 por 2. 100. 128 pi. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Excelente. Pasemos al 15 entonces. Perdón, pasemos al 16. Si se dan cuenta, son todos ejercicios para aprendernos las fórmulas. Dice el 16. Halla el área lateral de un cono circular recto, sabiendo que el radio de base mide tanto y la generatriz tanto. Mientras que yo dibujo, ustedes hagan ese ejercicio. Dale, chicos. Bien, acá ya encontré el cono para dibujar. Quiero que le meta el pi, que son cosas muy básicas. Halla el área lateral de un cono circular. Voy a colocar acá área lateral. Yo ya sé que su fórmula es pi por radio por L. Acuérdense, el cilindro 2pi por radio por L. Y el cono pi por radio por L nomás. Me cuenta que la base, su radio vale 4. Y la generatriz, que es L, vale 8. Si se dan cuenta, es 100% aplicación de fórmula. Muy bien. Entonces va a ser 4 por 8. 4 por 8, 32. Entonces la respuesta son 32 pi. ¿Se entendió, cierto? Muy bien. Pasemos al 17. En el 17 halla el área total de un cilindro.
sabiendo que la altura mide tanto, el radio tanto y la base tanto. Entonces, como es un cilindro, me toca dibujar el cilindro. Atiendan, acuérdense que el primer paso es dibujar. Por favor, les pido. ¿Sí? Entonces, volvemos acá. Me pide ahora área total. Entonces, veamos cómo era la fórmula del área total. Área total es igual, tiempo, es igual a, un segundito voy a traer el pi. Ahora sí, 2pi por radio, pues, L más R, ¿puede ser? Muy bien, entonces, la fórmula del área total del cilindro, 2pi por radio, L más R. Eso es lo que me está pidiendo. Voy a tirar un poquitito más al costado y voy a sacar los datos. Me dice que el radio vale 5, perdón, sabiendo que el radio vale 7 y la altura vale 5. ¿Se dan cuenta que me da todo luego? ¿Sí? Entonces, lo que busca el ejercicio es que yo me aprenda la fórmula. Acuérdense que en el cilindro la altura y la generatriz valen lo mismo. Es por eso que la L también es 5. Entonces, acá va a ser por radio, que es 7. 5 más 7. ¿Cuánto sale esto? Y acá quiero que atiendan. Acá quiero que atiendan. ¿Por qué? Porque acá hay una multiplicación y tengo un número irracional, que es la pi. Entonces, yo acá tengo que sumar 7 más 5 es 12. 12 por 7. ¿Cuánto es 12 por 7? ¿Y 84 por 2? 168. Entonces la respuesta es... ¿Cuánto? 168. Entonces la respuesta es 168 pi. ¿Se dan cuenta que lo único que busca es que me aprenda la fórmula? ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. Estoy contigo. Área lateral de un cono. 4 por arista al... Perdón. Área lateral de un cubo. Ahí está. Área lateral de un cubo. 4 por arista al cuadrado. El área total, 6 por arista al cuadrado. Y el volumen, arista al cubo. Atiendan, el área total y el área lateral son igualitos casi. 4 por arista al cuadrado, 6 por arista al cuadrado. Y el volumen, arista al cubo. Área lateral, pintar las paredes. 4 por arista al cuadrado. Cubo, perdón, área total, pintar las paredes, el techo y el piso. 6 por arista al cuadrado. Y volumen, que es cargarle agua, aire, arena, cemento, era arista al cubo. Creo que se entiende, ¿cierto? Muy bien. Ahora, área lateral de un prisma. Área lateral del prisma. Perímetro de base por altura. Y el de la pirámide, perímetro de base por apotema sobre 2. Área total del prisma. Área lateral más 2 áreas de base. El de la pirámide, área lateral más 1 área de base. Y volumen del prisma, perímetro, área de base por altura. Y el de la pirámide, área de base por altura sobre 3. Se dan cuenta que son igualitos. Ellos dos son hermanos. Pasemos a los otros dos hermanos, que son el cilindro y el cono. Apréndanse el cilindro nomás. El cono, sáquenle el 2. Cilindro, área lateral, 2pi por radio. Y el del cono, 2pi por radio por L. Y el del cono, pi por radio por L. Área total, acá tengo el área total. 2pi por radio, L más R. Y el del cono, sin el 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Geometría es muy fácil. Muchos dicen, profe, muchas fórmulas hay. No sé dónde estudiaste. Conmigo no. ¿Se entendió? Excelente. Pasemos ahora al 18. ¿Cómo? Sí, un cono común y corriente. Dice, haya el área total de un cono circular. ¿Se dan cuenta que estamos trabajando con los hermanos? Ahora viene el cono. Y me pide también el área total del cono. Y me dice que sabiendo que su radio, voy a colocar acá, el radio vale 2
Y la generatriz vale 10. Yo ya sé de memoria que la generatriz es esto, ¿eh? Esto se llama altura. Y en el cilindro sí. En el cilindro sí, tanto la generatriz como la altura son iguales. ¿Está bien? Excelente. Entonces, vengo acá. Yo ya sé de memoria que el área total es lo mismo sin el 2. Le saco el 2, chao. Entonces empiezo a reemplazar. Va a ser pi por radio. ¿Cuánto vale mi radio? 2. Y acá va a ser por L más R. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? 10 por 10 más 2 es 12. Por 2 es 24. Significa que el área total es 24 pi. Y acá quiero que atiendan. Porque si ustedes meten 24 pi en la calculadora, les va a salir 24 pi. Pero si le tocan para pasar a decimales, puede ser que la respuesta esté en decimales o redondeado así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Siempre hay que ver la respuesta del examen. ¿Hay alguna pregunta con el 18? ¿No? Excelente. Pasemos entonces al 19. El 19 ya es esfera. Acá terminaron las partes básicas para aprendernos las fórmulas. Voy a dejar esto en la grabación como para que estudien de la misma manera en sus casas. Empiezo. ¿Qué tenemos? Y voy a traer así mismo. Me esperan un ratito. ¿Qué aprendimos ya hasta acá? Quiero que atiendan. Hasta acá aprendimos esta parte. Aprendimos prisma y pirámide. El prisma y la pirámide son hermanos. Si se dieron cuenta, perímetro de base por altura. Perímetro de base por altura sobre 2. Decir por un medio es lo mismo. A mí me gusta más decir sobre 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Área total, área lateral más 2 área de base. Sin embargo, acá, área lateral más área de base nomás. Volumen, área de base por altura. También área de base por altura, pero sobre 3. ¿Se entiende? Quiero que vean a lo común. ¿Se dieron cuenta que, ¿dónde estás? Que no te veo. Cilindro, cubo y el cono. El cono está más abajo. Acá está. ¿Se dieron cuenta que el cilindro, tanto la pirámide como el cono fueron sobre 3? ¿Por qué sobre 3? Porque ambos tienen la puntita arriba, que es la cúspide. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Excelente. Entonces, miren bien. Me voy al cilindro. Se van a dar cuenta que es idéntico. 2 pi por radio por generatriz. Pi por radio por generatriz. Le quitas el 2. 2 pi por radio, L más R. Pi por radio, L más R. Le quitas el 2. Y para terminar, pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. ¿Se dieron cuenta que los dos que tenían puntita eran sobre 3? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Creo que se entiende, ¿cierto? Te escucho, Fer. Sí, como la tenemos 2 veces. Es para estudiar 2 veces nomás. ¿Se entendió hasta acá? Excelente. Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio 19 que dice: halla el área de la esfera sabiendo que el volumen mide tanto. Vamos por partes. A mí me pide el área. El área de la esfera se llama área máxima. ¿Están siguiendo? Y su área máxima es lo que estoy buscando. Ahora bien, ¿qué me da a mí? A mí me da su volumen. Y el volumen también en una esfera se llama volumen máximo, que en este caso es 166.002 de pi. Ahora en un ratito vamos a traer el pi de acá. Ahí está. ¿Me están siguiendo? Entonces, ya quité todos los datos. Como a mí me pide área máxima, voy a colocar su fórmula. ¿Cómo es la fórmula del área máxima? Área máxima es 4pi
por radio al cuadrado. Ahí está, ¿me están siguiendo? Entonces se dieron cuenta que yo voy a hallar mi área máxima, pero me falta el radio. ¿De dónde voy a quitar? Voy a mirar mis datos. Entre mis datos, ¿yo tengo radio? No. Entre mis datos a mí me dio el volumen. ¿Qué significa eso? Que seguramente tengo que despejar de ahí. Es por eso que ahora voy a colocar la fórmula de volumen máximo. ¿Cómo es volumen máximo su fórmula? Casi es igualito, solamente que es 4 tercios pi por radio al cubo. En este caso es radio al cubo. Muy bien. Y esto es igual a mi 166 2 tercios de pi. ¿Me están siguiendo? Ahora, y acá es donde quiero que atiendan bien. Primero se pasa la multiplicación, la división y último, la potencia o raíz. Es por eso que el 4 tercios pi está multiplicando. ¿Va a pasar? A dividir. ¿Cuánto sale eso? 125. Entonces, raíz cúbica es igual a 125. Está como potencia, pasa como raíz. Significa que el radio vale 5. ¿Para qué yo quería el radio? Porque yo necesito acá radio para poder hallar el volumen. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cuánto es 5 por 5? 25. 4 por 25. 4 por 25. Significa que la respuesta es 100 pi. ¿Se entiende lo que dice hasta acá? ¿Se dieron cuenta que fue 100% aplicación de fórmula? ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿No? Entonces nos aprendemos ya la fórmula de área y volumen. Y quiero que miren bien. ¿Se dan cuenta que es casi igualito? El área es 4 pi por radio al cuadrado. Y el volumen, 4 tercios pi por radio al cubo. Casi son igualitos. Muy bien. Paso al ejercicio 20. Dice el ejercicio 20. El ejercicio 20 dice, halla el radio de una esfera sabiendo que su área es tanto. ¿Se dan cuenta que es un ejercicio copiado? Dale, métanle pique, hacen ustedes el 20 mientras que dibujo. Entonces, rememoremos los pasos. Ya dibujé, ya coloqué que el área máxima es de 314,16. Me pide a mí el radio. Ok, voy a poner acá que me pide radio. Radio es igual y eso es lo que estoy buscando. Yo pregunto, ¿radio tiene fórmula? No. Entonces me tengo que ir a la fórmula de área máxima para poder despejar. Área máxima era 4 tercios pi, perdón, 4 pi por radio al cuadrado. Entonces voy a reemplazar acá. Va a ser 4 pi por radio al cuadrado. Y esto es igual a 314,16. ¿Me están siguiendo? El 4pi está multiplicando. ¿Va a pasar? A dividir. Muy bien. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto es 314,16 dividido 4pi? Sale 25,0. 25. El 2 está como potencia. ¿Va a pasar como? Raíz. Significa que el radio valía 5. ¿Se dan cuenta que es muy fácil si sabemos las fórmulas? ¿Sí? Muy bien. Paso al ejercicio 21. Dice el ejercicio 21. Halla el volumen del cilindro
sabiendo que la base mide tanto y la altura mide tanto. Creo yo que es facilongo. Traten de hacer ustedes solos mientras que yo dibujo. Dale. Traigo el cilindro. Y dice el ejercicio que su radio, o sea, R, vale 2. Y la altura, que es H, vale 9. Yo sé que la altura y la generatriz son la misma cosa. O sea, miden lo mismo. ¿Qué me pide? Volumen. ¿Y cómo es volumen de un cilindro? ¿Quién me ayuda? ¿Eh? No, del cilindro. Exacto. Pi por radio al cuadrado por altura. Voy a traer el pi de acá. Me esperan un ratito. ¿Cómo es el volumen del cilindro? Pi por radio al cuadrado por altura o por generatriz. Los dos valen lo mismo. Se dan cuenta que 100% reemplazo. Estos dos. Acá va a ser 9. 2 por 2 es 4. 4 por 2. Perdón, 2 por 2, 4. 4 por 9. ¿Cuánto? La respuesta es 36 pi. Creo que se entiende, ¿cierto? Era 100% aplicación de fórmula. Ese fue el 21. Me voy al ejercicio 22. Y el 22 dice: halla el volumen de un cono circular recto sabiendo de un cono. Bueno, dibujemos el cono. Vamos por partes, ¿cierto? Siempre primero hay que dibujar. Y acá viene el dibujito. Muy bien. Dice el ejercicio sabiendo que el radio vale ¿cuánto? Radio vale 9. Y la generatriz, que es L, ¿vale? Raíz de 97. ¿Qué significa esto? Que este número es bastante irracional. ¿Me siguen? Bueno. Entonces vamos a colocar raíz de... Entonces la generatriz es raíz de 97. Que quede claro que la generatriz no significa al lado, ¿eh? La generatriz es esta parte que les voy a mostrar acá. De acá hasta acá. ¿Me siguen? Muy bien. ¿Qué me pide? Me pide calcular el volumen del cono. Yo ya sé la fórmula de volumen del cono, ¿cierto? ¿Sí? Que era casi igual que la del cilindro. Solamente que es dividido 3. Entonces, volumen del cono, pi por radio al cuadrado, dividido 3. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar. Creo que hay todo. No, tengo un pequeño problema. Radio sí tengo, reemplazo. El radio vale 9. Pero la altura, yo no tengo. Lo que yo tengo es la generatriz. Pero se dieron cuenta que acá, quiero que todos miren por favor. Se dieron cuenta que acá, entre la altura, el radio y la generatriz, se formó un triángulo rectángulo. ¿Qué tiene en especial el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo tiene en especial que yo puedo hacer Pitágoras. Muy bien. Esto vale 9 porque era el radio. La generatriz valía raíz de 97. Y se dan cuenta que me falta la altura, que en este caso da el papel de cateto. ¿Me siguen? Entonces, meto en la calculadora raíz cuadrada de paréntesis, raíz de 97, se cierra el paréntesis al cuadrado. Menos 9 al cuadrado, ¿cuánto sale? 4. Entonces significa que la altura vale 4. No hago más esto ni para el video ni en clase porque es aplicación directa de fórmula. Si a mí me falta un cateto, era hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Se entiende lo que digo? Excelente. Entonces, como la altura es 4, ahora sí ya puedo reemplazar. Esto vale 4. ¿Cuánto es 9 por 9? 81. 81 por 4 dividido 3. ¿Cuánto sale? Entonces el volumen es 108 pi.
¿Se entendió lo que dice hasta acá? Ahora, pregunto. ¿Todos saben hacer Pitágoras? Muy bien, pasemos ahora al 23. ¿Qué dice el 23? Halla el volumen de una esfera de radio tanto. Creo yo que me da todos los datos. Nosotros hicimos volumen, sí. Acá está el volumen. Voy a llevar su fórmula. Voy a llevar todo así para dibujar también ya la esfera. Entonces, en este ejercicio me cuenta que haya el volumen de una esfera. Voy a colocarle acá su fórmula. La fórmula era 4 tercios pi por radio al cubo. ¿Y su área? 4 pi por radio al cuadrado. Volumen, 4 tercios pi por radio al cubo. Y área, 4 pi por radio al cuadrado. Creo que es muy fácil, ¿cierto? Pero, ¿qué tienen que hacer? Tienen que relacionar siempre. Van relacionando. Bueno, entonces, empiezo a reemplazar. Creo que tengo, sí, tengo todo. Era 100% aplicación de fórmula. Porque el radio me contó que era 4. ¿Cuánto es 4 tercios por 4 al cubo? Sobre 3. Sí. Tiempo. ¿Cuánto? 256 sobre 56 3. Sí. sobre 3 pi. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Sí? Muy bien. 100% aplicación de fórmula. Muy fácil de geometría. Si se dieron cuenta, si ya llegaron hasta acá es porque ya estudiaron bastante. Álgebra es el tema. Si ustedes saben hacer álgebra, el resto ya es un guroré. Paso al 24. ¿Qué dice el 24? Halla el radio de la esfera sabiendo que su volumen es 4.18. Es un pequeño despeje. Dale, traten de hacer por favor. Bueno, voy a resolver el 24. Dice, halla el radio de la esfera. Ok. Y yo tengo que entender que radio, largo, ancho, no tienen fórmula. Si a mí me llegan a pedir esas cosas, significa que quieren que yo despeje de algún lado. Me cuenta el ejercicio que el volumen es igual a 4,18. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Si a mí me pide el radio, yo no tengo fórmula de radio. De algún lado tengo que despejar. Entonces voy a colocar la fórmula de volumen de la esfera. Y volumen de la esfera es 4 tercios pi por radio al cubo. Excelente. Entonces coloco su fórmula. Y esto va a ser igual a 4,18. ¿Me siguen? Chicos, el 4 tercios pi así mismo está multiplicando. Significa que así mismo va a pasar a dividir. Entonces va a ser 4,18 dividido 4 tercios de pi. Para hacer pi tienen que hacer shift y el que está abajo mismo x por 10. Muy bien, esto sale aproximadamente 0,997 y muchos números más. ¿Me están siguiendo? No se olviden que no se redondea nada. Y ese 3 está como potencia, va a pasar como raíz. Entonces, la raíz cúbica de esa respuesta de recién, a mí la respuesta me sale 0,99. ¿Puede ser? Entonces, 0,99. ¿Se entendió esto, chicos y chicas? ¿Sí o no? ¿Sí? Dale. Excelente. Pasemos entonces al 25. Trabajo con la gente que no sabe hacer. El que sabe empieza a volar. Dice, la base de un prisma regular es un rombo cuyas diagonales... Esperen un ratito que no me baja esto. Entonces, veamos nuestro prisma
cuya base va a ser un rombo. ¿Sí? Entonces voy a tratar de dibujar, ¿verdad? No sé si me salga porque no hay eso acá en Excel. Pero voy a intentar. Mi rombo. ¿No teníamos los rombos? ¿Dónde? Formas básicas. Acá está el rombo. Entonces, tengo un rombo que son las bases, ¿sí? Dice que es prisma regular. ¿Qué significaba regular? Que todos los lados son. Excelente. Entonces, este va a estar acá. Este va a estar acá. Y este va a estar acá. Creo que me siguen, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está el temita? Me cuenta que las diagonales, ¿sí? Y yo quiero que atiendan bien. Yo muchas veces hago esto. Miren bien lo que yo hago, todos. Yo normalmente cuando estoy trabajando con cuerpos, y más todavía cuando son prismas, siempre trato de hacer un zoom y saco hacia afuera la base. ¿Me están siguiendo? Porque casi siempre las bases tienen algún problema. Entonces saqué afuera la base, voy a levantar esto para demostrar bien que esto es un rombo. Inclusive voy a dibujar bien lo del rombo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hice un zoom de la base. Y esta base, obvio, dice el ejercicio que tiene diagonal mayor, que vale, pero las diagonales valen 10 y 40. Perdón. Cuyas diagonales miden 10 y 40, sí. La diagonal mayor es 40. La diagonal menor es 10. Y la altura no es de la base. La altura es del prisma. Entonces voy a colocar acá. Altura es igual a 20. ¿Me están siguiendo lo que hago? ¿Sí? Ahora voy a sacar lo que me pide. El ejercicio me pide calcular el volumen. Y el volumen, yo ya sé que es volumen de quién. Del prisma. Y el volumen del prisma es área de base por altura. Creo que me siguen, ¿cierto? Tengo un pequeño problema. No tengo el área de base. Entonces me voy a un cálculo auxiliar. ¿Y cuál es el área de la base? Se dieron cuenta que mi base es un rombo. Y el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Excelente. Muy bien, reemplazamos entonces porque tenemos todo. ¿Cuánto es 40 por 10 dividido 2? 200 significa que el área de base es igual a 200. Vengo otra vez a mi objetivo, porque mi objetivo es hallar volumen. Entonces reemplazo, en vez de área de base, voy a poner su valor que es 200. Por altura, tengo la altura es 20. ¿Cuánto es 200 por 20? Significa que el volumen es de 4000. ¿Se entiende lo que hago? Ahora, antes que se entienda el problema, porque no es el problema que quiero que se entienda. ¿Entienden cuál es el procedimiento que yo utilizo para resolver? Dibujé, saqué los datos, identifiqué lo que me pide. Ustedes en sus cuadernos van a redondear, van a meter adentro de una nube. Entonces visualmente no se pierden qué están buscando. Hice parte de lo que me pide el ejercicio. Empiezo a darme cuenta que me falta todo. Y ahí empiezan los cálculos auxiliares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Pasemos al 26. El 26 creo que no vamos a hacer todavía, por eso no le quité foto. Vamos al 27. Ahí sí me permitas. El 27 dice, un prisma recto de base triangular, un prisma recto tiene por base un triángulo, rectángulo, isósceles. Nosotros ya estudiamos esa parte, ¿cierto? ¿Qué significaba isósceles? Que dos lados son iguales. ¿Y qué significaba rectángulo? Que un ángulo vale 90. Entonces, para los que no se acuerdan, les presento. Este era el triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Por qué? Acá voy a poner triángulo. Bueno, ya saben que es triángulo. Triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Por qué es triángulo, rectángulo, isósceles? Rectángulo porque esto vale 90. Isósceles porque él y él valen lo mismo. Creo que se me entiende, ¿cierto o no? Entonces, voy a venir a dibujar mi prisma.
Creo que se entiende mi dibujo, ¿verdad? Muy bien. Otra vez hago lo mismo. Es simpático. Porque sinceridad conserva la amistad. Puede que exista. Puede que exista. No digo que no. Pero pocos somos los profesores, más todavía en matemáticas, que siempre buscamos hacer lo mismo para que nuestros alumnos no se vuelvan locos. Casi todos los profesores de matemáticas enseñan matemática. Vamos, 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 vamos. Si el alumno se volvió loco o no, problema del alumno. No, 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 no. Yo quiero que mi alumno entienda y se dé cuenta que siempre hago lo mismo. Para que ustedes después en un examen hagan el procedimiento y van a llegar a la respuesta sí o sí. Muy bien. Según el procedimiento, yo tengo acá una base bastante. Es por eso que no hago un zoom. Voy a hacer un zoom de la base. Porque si me lanzó un dibujo tan feo, es porque algo Gina está pasando con esa base. Por las dudas la saco afuera. Voy a hacer un zoom acá. Y acá en este zoom yo ya traigo el triángulo bien hecho. Porque era un triángulo, rectángulo, isósceles. Y yo ya sé la característica del triángulo, rectángulo, isósceles, ¿cierto o no? Dos lados son iguales. Y un ángulo vale 90. Dice después. Entonces saco acá la base. Y empiezo a sacar los datos. Dice, un prisma recto tiene por base un triángulo, rectángulo, isósceles, cuyos lados congruentes miden 6. Los lados congruentes son los lados que comparten un vértice. ¿Me siguen? Entonces, en este lado, en este caso, mis lados congruentes van a ser los catetos. Él vale 6 y él también vale 6. Creo que se me entiende, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué dice después mi ejercicio? Mi ejercicio, ¿cuál es el volumen? Sabiendo que la altura es un dato del prisma, no de la base. La altura vale 30. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo volumen. Y yo ya sé de memoria el volumen. ¿Cómo es el volumen de un prisma? Área de base por altura. Excelente. Y yo a partir de acá empiezo a tener problemas, ¿cierto? No tengo área de base. ¿Qué hago? Me voy a un cálculo auxiliar. Y en ese cálculo auxiliar voy a hallar el área de la base. ¿Y qué tipo de base tengo? Un triángulo isósceles. Y el triángulo isósceles, su fórmula, ¿cómo es? Base por altura sobre 2. Y obvio, en un triángulo isósceles rectángulo, la base y la altura valen lo mismo. Los dos valen 6. 6 por 6, 36. Sí, ¿verdad? 6 por 6, 36. 36 dividido 2, 18. Entonces el área de base vale 18. Ya tengo mi área de base. Vuelvo a mi objetivo. Mi objetivo era hallar volumen. Entonces acá va el 18 por la altura. La altura era 30. ¿Cuánto es 18 por 30? ¿Se dan cuenta que es muy tonto lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Vámonos, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Se entendió esto? Excelente. Paso al 28. Muy bien. Dice el 28. Pasemos al 28. Y quiero dejar acá algo en claro porque dije mal al principio. Corrijo. Congruente significa que los lados miden iguales. ¿Está bien? Es por eso que acá cuando me dijo que cuyos lados congruentes miden 6, yo ya asocié que este cateto y este cateto eran 6 y 6. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, al decir congruente, los lados son iguales. O sea, miden igual. ¿Está bien? Excelente. Me voy al 28. Dice el 28. Un prisma recto tiene como base un trapecio. La pucha, cada vez más feo nuestro dibujo. Denme un segundo. ¿Y dice qué tipo de trapecio es? No, no dice. Entonces voy a dibujar cualquier trapecio. Está complicado dibujar el trapecio. Bueno, vamos a imaginarnos entonces. Para que sea más rápido. Dice, pero sí que quiero que atiendan bien. No, ustedes sí van a dibujar el prisma con base trapecio. Pero yo voy a dibujar solamente al trapecio. Porque seguramente algo me quiere enseñar este ejercicio. ¿Está bien? Yo, vuelvo a repetir, solamente voy a dibujar la base.
y la base contó que era un trapecio. Acá está tu trapecio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Dice el ejercicio entonces que la base del trapecio mide 4, perdón. Un prisma recto tiene como base un trapecio de 4 de altura. Entonces, quiero que atiendan esta parte. Dice, un prisma recto tiene como base un trapecio de 4 centímetros de altura. Atiendan. Porque muchas veces creemos que está hablando del prisma. Había sido está hablando de la base. O parece... Entonces, vuelvo a repetir, que atiendan, porque muchas veces está hablando, muchas veces el ejercicio es relectura comprensiva, busca lo que te caigas. Tienen que atender si realmente te está hablando de la altura de la base o la altura del prisma. Atiendan acá, un prisma recto tiene como base, a partir de acá hablamos de la base. La base tiene como altura 4, entonces estoy hablando de la altura de de la base, que es un trapecio. Entonces la altura del trapecio es 4. Y me cuenta el ejercicio que las bases, ¿cuánto miden? Ahí está, entonces 10 y 8. Por obvio, el de arriba es más chiquitito, va a valer 8. El de abajo es más grande, va a valer 10. Dice después, ¿cuál es el volumen del prisma? Si tiene 20 centímetros de altura. ¿Quién es 20 centímetros de altura? La altura del prisma. ¿Me están siguiendo? Entonces, yo ya quité todos los datos. Estos son los datos de la base. Este es el dato del prisma. Y vengo acá a hallar el volumen. Volumen es igual, en un prisma, área de base por altura. Excelente. Creo yo que esta parte ya sabemos de memoria, ¿cierto? Entonces, área de base. Tengo un problema, ¿cierto? No tengo el área de base. Entonces me voy a un cálculo auxiliar. Voy a hallar el área de la base. ¿Y qué base tengo? Un trapecio. ¿Cómo es el volumen del trapecio? Base mayor más base menor sobre 2 por altura. Excelente. Obvio que estoy hablando de la altura del trapecio. Que quede claro eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Sobre 2. Entonces, base mayor más base menor sobre 2 por altura. ¿Se dieron cuenta que tengo todo? Muchas veces cuando sabemos mucho, ¿me siguen? Entramos en corto cuando no nos da todos los datos. Cualquier persona que sabe mucho, pero es extremadamente miedosa y, obvio, no sigue los procedimientos, va a leer, tiene como base un trapecio y va a entrar en corto porque no le dice si es un trapecio isósceles, rectángulo o escaleno. ¿Se dieron cuenta que ni nos interesaba qué tipo de trapecio era? ¿Se entiende lo que digo? Entonces atiendan, quiten todos los datos y después peleense con el ejercicio. Acá era extremadamente directo. Voy a empezar a cambiar. Base mayor es 10, base menor es 8, la altura vale 4. 10 más 8, 18, dividido 2 es 9, 9 por 2, 4. Entonces el área de base es 36. Vuelvo a mi objetivo, reemplazo y sin querer queriendo ya tengo todo. ¿Cuánto es 36 por 20? 720. Chicos, ¿se dan cuenta cuál es el procedimiento? ¿Sí? Muy bien. Pasemos al 29. Si es que, ¿cómo se llama? Los alienígenas no nos vienen a llevar. A mí ya me dio miedo. Fuera de bola le di. Ejercicio 29. El área de la base. El área de base de una pirámide cuadrangular. Nosotros ya teníamos pirámide cuadrangular, sí. Déjenme un ratito, vamos a copiar. Acá ya traje nuestra pirámide de base cuadrangular. Y acá quiero que atiendan. Armemos juntos. Todos quiero que miren y atiendan cuál es mi procedimiento. ¿Se entiende? Dice, el área de base de una pirámide cuadrangular es 40.
como me está hablando el área de base, voy a poner acá abajo. Área de base es igual a 40. Dice después, y su volumen, voy a poner acá, volumen es igual a 200. ¿Cuál es la longitud de la altura de la pirámide? Atiendan porque acá ya se complicó el ejercicio. Obvio, voy a dibujar y ya voy a empezar a mostrarles cuáles son las partes de la pirámide. Quiero que atiendan bien. Esto que están viendo acá se llama cúspide. Si ustedes bajan desde la cúspide hasta la base de forma vertical, ¿se está entendiendo lo que digo? Entonces, esto que están viendo acá en color azul se llama altura de la pirámide. Esto que les voy a colocar acá con color rojo, y atiendan porque voy a explicar parte teórica. Esto que voy a colocar acá en color rojo, obvio, voy a cambiar, espérenme un ratito. Ahí está. Rojo ven los inteligentes, anaranjado ven los burros. ¿Qué color ven ustedes? Rojo, muy bien. Entonces, está feo si te sale amarillo. Entonces, miren bien. Si se dieron cuenta, el anaranjado se llama apotema. Salió de la cúspide y se fue hasta la mitad de uno de los lados. Esto que ven acá en color azul se llama altura. Y esto que les voy a colocar otra vez acá abajo se llama apotemita. Si se dieron cuenta, ¿de dónde salió? Salió de la mitad de la base y se fue a la mitad de uno de sus lados. ¿Se está entendiendo lo que digo? ¿Sí o no? Excelente. Entonces ahí, ¿qué armé yo si abren bien grandes sus ojos? Un triángulo rectángulo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y cómo se creó el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo se creó con la altura, que está en azul, la apotema de la pirámide, que está en anaranjado, y la apotemita, obvio, apotemita se le dice a la apotema de la base, que está en color verde. ¿Se dan cuenta por qué en geometría plana era tan importante aprenderse apotema del triángulo, del cuadrado y del hexágono? Esto sale, resale. ¿Se entendió hasta acá? Excelente. Entonces, continúo un poco más. ¿Qué me pide a mí? La altura de la pirámide. Voy a poner acá la altura, ¿eh? Me pide la altura. Yo ya sé de memoria que altura esto no tiene. No existe una fórmula de altura. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a volver loco y hago ya Pitágoras? Eso no dice el procedimiento. El procedimiento dice, anda a despejar de los datos que te di. Y si no podés hacer nada, ahí recién haces Pitágoras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con Pitágoras a alguna parte vas a llegar. Pero Pitágoras no es tu primera herramienta. ¿Se entiende lo que digo? Después de las sonrisas picaronas. Muy bien. Entonces, atiendan. Salgo del volumen. Volumen como es de una pirámide. Área de base por altura sobre 3. Muy bien. Entonces esto va a ir sobre 3. ¿Y qué voy a hacer ahora? Empiezo a reemplazar. Ese 3 está multiplicando. Va a pasar a dividir. Perdón, está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. Es por eso que ya viene directo acá. 200 por 3 es 600. Y yo tengo el área de base. El área de base es 40. Vuelvo a repetir. Este 3 está dividiendo. Pasó a multiplicar. 3 por 2 es 6. Área de base ya me dio el material. Y el 40 está multiplicando. ¿Va a pasar? ¿Cuánto es 60 y 40? 15. Significa que la altura era 15. ¿Fue necesario hacer Pitágoras? No. Pero si de esta manera yo no encontraba altura, les digo cualquier cosa, la fórmula me lanzaba a mí arista o apotema. Ahí sí me tocaba hacer Pitágoras. ¿Se entiende? Pero el primer paso es despejar lo que te dieron. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Ah, y otra cosa muy importante, porque muchas veces no sabemos pues por dónde empezar. Yo pues les entiendo a los alumnos. Yo fui alumno. Hace casi 12 años que tengo alumnos y fuera de bola, en mi otra vida segunda habré sido psicólogo. ¿En serio les digo? Pero psicólogo
de aula. ¿A qué me refiero? Atiendan bien, porque yo ya sé ya cuál va a ser la pregunta mañana. La pregunta mañana, cuando realmente entiendan lo que estamos dando, va a ser, profe, si volumen se puede despejar y área de base también se puede despejar, ¿por qué vos despejaste volumen y no área de base? Esa va a ser la pregunta de mañana a la gente que realmente estudia. Los que hacen por hacer nomás no van a tener ninguna pregunta. Cuando a ustedes les toca romper, cuando a ustedes les toca despejar, siempre se despeja de lo general a lo particular. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que empezar a despejar las fórmulas más grandes. ¿Por qué? Porque esa fórmula grande quizás le tenga la fórmula chica, como pasó ahora. Si se dieron cuenta, yo despejé volumen. Volumen es más grande que área de base. Entonces, al despejar volumen, ¡epa! En volumen está área de base. Entonces, no hizo falta despejar área de base. Vuelvo a repetir, se despeja la fórmula más grande. Porque quizás esa fórmula grande le tenga la fórmula chica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O si de repente ya rompiste tu fórmula grande y tenés todavía incógnitas, ahí vas a romper la fórmula chica y te descuidas y termina en un ejercicio de ecuación con dos incógnitas. ¿Se entiende lo que digo? Excelente. Muy bien, continúo. ¿Qué dice el 30? A ver. El 30 dice, calcular el volumen de una pirámide recta si se sabe que tiene por base un triángulo rectángulo de catetos 8 y 4 y que la altura es la tercera parte de la suma de las medidas de los catetos de la base. ¿Se dan cuenta que es una pequeña ecuación? Métanle pique a ver si saben hacer. Dale, chicos. Muy bien, hacemos el ejercicio número 30. A ver qué dice el 30. El 30 dice, calcula el volumen de una pirámide. Perdón, yo dibujé otra cosa. Ahí está, calcula el volumen de una pirámide si se sabe que tiene por base un triángulo rectángulo. Acá está mi triángulo rectángulo. Y cuenta que las bases miden 8 y 4. Perdón, los catetos miden 8 y 4. ¿Me están siguiendo? Y acá es donde quiero que atiendan. Y la altura, o sea, de la pirámide, es la tercera parte. ¿Qué significa tercera parte? Un tercio. ¿Tercera parte de quién? De la suma de las medidas de los catetos de la base. Significa que un tercio de 8 más 4, 12. ¿Cuánto es un tercio de 12? 4. Entonces la altura vale 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por las dudas, obvio, este 12 salió de 8 más 4. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Excelente. Por más que sea medio vueltero el ejercicio, no me distraigo, ahí está la palabra, no me distraigo de mi objetivo. Mi objetivo es volumen. Y el volumen de una pirámide era área de base por altura sobre 3. Excelente. Y ahí yo pregunto, ¿será que tengo todo? Ni idea. Voy a ver. ¿Tengo área de base? No, por eso voy a armar un cálculo auxiliar. Y mi base es un triángulo rectángulo. Entonces el área de base va a ser base por altura sobre 2. Creo que se me entiende, ¿cierto? Muy bien, entonces reemplazo porque yo tengo la base y la altura. Se dan cuenta que muchos quisieron hacer Pitágoras y hallar hipotenusa. ¿Para qué si no te pide? Vuelvo a repetir, por eso hay que dominar el procedimiento. Si no, el cerebro quiere hacer cualquier estupidez. ¿Se entiende lo que digo? Ante un triángulo rectángulo, todo el mundo quiere hallar la hipotenusa. ¿Para qué si no te pide? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es 8 por 4 dividido 2? ¿Cuánto? 16. Entonces el área de base es 16. Ya viene el 16 acá, ya viene el 4 acá, se acabó la historia. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto? 64. ¿Se entendió este ejercicio?
Creo yo que es muy fácil, ¿cierto? Excelente, entonces la respuesta es 64/3. Muy bien. Pasemos al 31. ¿Qué dice el 31? El 31 a mí me gustaría que alguna vez hagan el examen. ¿Por qué? Porque es de la vida real. ¿Qué dice? La carpa de un circo tiene la forma de una pirámide regular cuadrangular. Dibujemos entonces, acá tenemos nosotros nuestro círculo, nuestro circo, y dice que la carpa de un circo tiene la forma de una pirámide regular cuadrangular. Ya está, ya hay base cuadrada. Si la altura de la carpa es de 30 metros y el lado de la base mide 20, miren bien, la altura de la pirámide vale 30 y el lado de la base vale 20. ¿Cuál es el volumen de la región del espacio que encierra la carpa? ¿Me están siguiendo? Entonces, obvio, pide hallar volumen. Volumen de una pirámide, ¿cómo es? Área de base por altura sobre 3. Excelente. Y atiendan, por favor. Dibujé, saqué los datos, identifiqué lo que estoy buscando y empiezo de lo que estoy buscando. ¿Se están dando cuenta? Y empiezo a reemplazar. Yo tengo área de base y ahí está mi primer problema. Paso al primer cálculo auxiliar. Área de base. ¿Qué tipo de base tengo? Un cuadrado. Y su área es lado al cuadrado. Por supuesto, tengo que dominar las fórmulas. Muy bien. Yo tengo el lado del cuadrado. Sí tengo. ¿Cuánto vale el lado del cuadrado? 20. 20 por 20, 400. 400 es el área de base. ¿Se dan cuenta que es tan fácil es? La altura. ¿Cuánto vale la altura? Dice 30. ¿Cuánto es 400 por 30 dividido 3? 4000. Entonces mi volumen es de 4000. ¿Se entendió esto? Dividido 3. Sí. ¿Se entendió esto? Y lo más importante, yo no le veo nada de difícil a esto. Yo creo que cuando hicimos álgebra, ya. Álgebra fue lo argel. Por supuesto, de repente, si nunca se fueron al mercado, también fue medio complicada aritmética. Pero geometría no es nada complicado. Geometría son despejes. Fin de la historia. ¿Hay alguna pregunta con el 31? Muy bien, pasemos al 32. ¿Cuántos ortoedros conocemos? 2. ¿Cuáles son los 2 ortoedros que conocemos? El cubo, que también se llama hexaedro. Ortoedro, hexaedro, cubo. ¿Y cuál es el otro ortoedro que conocemos? El paralelepípedo, que en verdad es un prisma de base rectangular. O sea que una caja de zapatos. La caja de zapatos se llama prisma de base rectangular, se llama paralelepípedo y se llama ortoedro. ¿Se entiende lo que digo? Muy bien, yo les creo. Vamos por parte. Acá dice, la torre de una iglesia se compone de un ortoedro. Dibujemos el ortoedro. Y acá yo pregunto, ¿qué ortoedro dibujo? Y bueno, ahí te está diciendo que el ortoedro es rectangular. Acá va mi iglesia. ¿Me siguen? Dice después que tiene 20 de altura. La altura del ortoedro es 20. Me cuenta también que las longitudes del rectángulo son 5 y 4. El largo vale 5. El ancho vale 4. ¿Me están siguiendo? Hagámoslo más lindo. Que venga acá. Dice después. Y una pirámide recta de igual base y altura. Perdón, de igual base y altura 6. Colocada sobre el ortoedro. Va, es ICPA. Más te vale. Todas las casitas que tienen un castillito arriba. ¿Cierto? Bueno, dibujemos el castillito.
Entonces, acá está la pirámide. Hubiera estudiado yo diseño gráfico, fuera una. No, ya te digo. Cuando vuelvan a hacer, voy a ser arquitecto. Ahí está, ¿se dieron cuenta? Bastante lindo mi dibujo, ¿no? No, ya me preocupé. Ahí está. Pepillando a Pepillay. Entonces, ¿qué me cuenta el ejercicio? El ejercicio me cuenta que la altura del techo, entonces voy a poner acá la altura. ¿Cuánto mide? 6. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Voy a quitar otra vez los datos. La torre está compuesta por un ortoedro, que está acá abajo, que dice su lado vale 5, su ancho 4 y su altura 20. Y encima del ortoedro existe una pirámide de igual base, por eso la base es un rectángulo otra vez, ¿sí? Y más te vale, como son igual base, el largo vale 5 y el ancho vale 4. ¿Me están siguiendo? Y dice que la altura de esta pirámide que está en el techo es de 6. ¿Me siguen? ¿Cuál es el volumen de la torre? ¿Se está entendiendo lo que hago? Muy bien. Cambio el ejercicio porque ese a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque vos no le vas a meter agua a la iglesia. Tampoco le vas a meter a la iglesia cerveza, ni combustible, ni arena, no sé. No me gusta. Aire. Es que vos esponja vamos a estar ahí. Si me preguntan a mí, iba a ser mucho más lindo si el ejercicio pedía ¿cuánto vamos a gastar para pintar toda la iglesia? Atiendan. Si nosotros vamos a pintar esta iglesia, atiendan bien lo que les voy a decir. ¿Qué vamos a pintar? Las paredes del ortoedro, ¿cierto? Vamos a hallar el área lateral del ortoedro. Ya está. Vamos a pintar también el techo. Pero el techo no tiene piso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces vamos a pintar las paredes del techo. Que vamos a volver a hallar área lateral. ¿Me están siguiendo? Pero si dice el ejercicio que vamos a pintar toda la iglesia, también tenemos que pintar el piso. Es por eso que vamos a hallar también su área de base. Entonces vamos a terminar sumando el área de base más el área lateral del ortoedro más el área lateral de la pirámide. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Alta facha mal educado el ejercicio si salía así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya que estamos en la parte de geometría, cuento lo que ya les conté a ustedes, pero para que quede grabado en el video nomás también. No sé, bueno, yo ya les conté que una vez salió cuánto costaba, ¿cómo se llama el? Ahí está. ¿Cuánto costaba revocar el polideportivo que no tenía techo? ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, si vamos a revocar el polideportivo que no tiene techo, vamos a hallar área lateral y le vamos a sumar una área de base, porque el piso también vamos a revocar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y si me preguntan a mí cuánto va a costar, cuando yo ya encuentre las áreas y las haya sumado, tengo que multiplicar por el precio unitario que me están vendiendo. No se olviden de eso. Ahí mezclamos álgebra con, perdón, aritmética con geometría. ¿Se entendió hasta acá? Excelente. Entonces vamos a traer este ejercicio. Me pide el volumen y voy a hacer por parte. Primero voy a hallar el volumen del prisma. O sea, del ortoedro. ¿Cómo es el volumen de un prisma? Área de base por altura. Y yo pregunto, ¿tengo todo para hacer eso? No, ¿verdad? Pero yo voy a sacar mis cálculos auxiliares en el costado y voy a hallar el área de base de mi prisma, que es un rectángulo, que va a ser largo por ancho. ¿Tengo el largo y el ancho? Sí. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. Significa que el área de base es 20. Ya vengo acá para reemplazar. Tengo la altura del prisma. Sí, también es 20. Es coincidencia. Significa que el volumen del prisma es 400. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Hago lo mismo, pero ahora de la pirámide. Voy a hallar el volumen de la pirámide. ¿Me están siguiendo? Excelente. Que también es área de base por altura. Pero en este caso es sobre 3. Muy bien. ¿Yo me vuelvo loco? No, ni nunca. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el procedimiento. ¿Qué me dice el procedimiento? Que tengo que reemplazar. Y empiezo. ¿Yo tengo área de base? No.
me voy a un cálculo auxiliar. ¿Y cómo es el área de base? La gran pistola. ¿No es la misma base? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a volver a hacer? Significa que el área de base de la pirámide también es 20. Porque estamos hablando de la misma base. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Perdón, acá. Por la altura. ¿Y cuánto es la altura de la pirámide? 6. 20 por 6. 120 dividido 3. Dividido 3. 40. El volumen de la pirámide es 40. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sumar los volúmenes. ¿Sí? El primer volumen me salió 400, el segundo volumen 40. Significa que va a haber oxígeno de 440. ¿Se entendió lo que estoy haciendo y diciendo? Muy bien. Muy bien, vamos ahora al ejercicio 33. Determina el volumen de una tiza si tiene forma cilíndrica. Es simpático. No hacía falta que me diga que la tiza es cilíndrica. Nunca vi una tiza cuadrada, una tiza cúbica. Entonces, obvio, ¿qué voy a hacer primerito? Voy a dibujar mi tiza. Ahí está, mi tiza color azul. Dice que el radio, ¿cuánto vale? 1. Y el largo de la tiza es simpático. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar algo. Lo más probable es que el análisis, yo por ejemplo, lo dibujé parado. O sea, una tiza no va a estar parada. Una tiza va a estar acostada, ¿cierto? Entonces, acá ustedes tienen su tiza, ¿cierto? Voy a armar doble, porque voy a armar mi cerebro lo que hizo. Mi cerebro ya hizo esto. Pero ¿dónde está el pan? Por eso quiero que entiendan. Obvio, entendí que el radio era 1 porque me dijo lo que el radio era 1. Pero después me habló del largo. El largo dice que es 7. El cilindro tiene largo. No. El cilindro tiene altura. Pero ¿dónde está el pan? El pan está que me está explicando qué está pasando con la tiza. Entonces, si yo miro la tiza, el largo de la tiza es esto, que vendría a ser la altura del cilindro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, vuelvo a repetir. El radio va a ser 1 y la altura va a ser 7. ¿Qué me pide? El volumen. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? ¿Se acuerdan? Muy bien, voy a traer el pi, por favor. Pi por radio. Entonces, pi por radio al cuadrado por altura. ¿Se dan cuenta que es aplicación directa de fórmula? Un pequeño análisis y se acabó la historia. Algunas veces no quiere aparecer, no sé por qué. Ahí está, ¿se entendió lo que estoy haciendo? Pi por radio al cuadrado por altura. Muy bien, ¿tengo todo? Sí, tengo todo. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 1. La altura, 7. Significa que el volumen es de 7 pi. ¿Se entendió lo que estoy haciendo? Muy fácil, ¿cierto? Muy fácil. Excelente. Pasemos al 34. El 34 dice: calcula el volumen de gasolina en decímetros cúbicos contenido en un recipiente cilíndrico de 80 centímetros de diámetro y 150 centímetros de profundidad. ¿Se dan cuenta que es un ejercicio muy normalcito? Por supuesto que si a mí me está hablando de la profundidad, a mí me está hablando de la altura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que va de acá hasta acá. Esto se llama altura. ¿Y la altura cuánto mide? La altura mide 150 centímetros, porque es lo que dice de la profundidad. Después, yo también ya sé de memoria que diámetro es de punta a punta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El diámetro es de acá hasta acá. Entonces, si a mí me cuenta que el diámetro vale 80 centímetros, ¿cuánto vale el radio?
40. Porque el radio es la mitad del diámetro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. ¿Qué dice después? Calcular el volumen. Ok, el volumen de un cilindro recién hicimos. Voy a traer nomás ya de acá. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Empiezo a reemplazar porque creo que ya tengo todo. El radio, ¿cuánto vale? 40. Y la altura vale 150. ¿Cuánto sale esto? 240.000 pi. ¿Dónde está el tema? El tema está que a mí me pide, esto es en centímetros cúbicos. ¿Se está entendiendo lo que digo? Acuérdense que volumen es al cubo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Muy bien. Entonces, acá es donde quiero que atiendan. ¿Por qué? Porque cuando a mí me pide cambiar y cambiar de unidad de medida, a mí no me sirve el pi. No me sirve el pi. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar. ¿Cuánto es 240.000 pi en decimales? Entonces, 240.000 pi es igual y toco el SD que está ahí en el costado. A mí me sale 753.982,2369. ¿Puede ser? Obvio, estos son centímetros cúbicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y como a mí me pide en decímetros cúbicos, de pasar a la C a la D, ¿se multiplica o se divide? Se divide. ¿Cuántos ceros? 3, porque es un solo espacio. Entonces, esto vamos a dividir con 1000. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces, mi respuesta va a ser... ¿Cuánto? No, con el pi, tienen que tocar el pi. Es el número de decimales. Dividido 1000. Sale 753, coma la colita. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Obvio, esto ya es decímetros cúbicos. ¿Se entendió mi ejercicio? ¿Sí o no? Vuelvo a repetir. Cuando a mí me pide pasar de unidad de medida a unidad de medida, yo no puedo estar jugando con pi. ¿Se entiende? Tienen que romper el pi para jugar con los decimales. ¿Está bien? Excelente. Me voy a el 35. Dice el 35. Una pirámide cuadrangular de apotema de base 5 es equivalente. Uf, esta parte me encanta y vamos a hacer por lo menos 5 ejercicios y continuamos mañana. Atiendan bien. Dice, una pirámide cuadrangular. Voy a traer mi pirámide. Una pirámide cuadrangular de 5 de apotema de base. Va eje y se pega. Que la apotema del cuadrado lo que es 5. Miren bien, de acá hasta acá. Exacto, apotemita con minúscula. La apotemita es 5. ¿Me están siguiendo? Dice después, es equivalente a un cubo. Yo ya sé de memoria que cuando las figuras son equivalentes, las áreas son iguales. Pero cuando los cuerpos son iguales, acá voy a poner equivalentes. Cuando son figuras, las áreas son iguales. Cuando son cuerpos, los volúmenes son iguales. Creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿cierto o no? Entonces, como acá dijo que son equivalentes, él su volumen va a ser igual al volumen de un cubo. Y así como cuando yo estaba haciendo, atiendan bien, figuras,
¿Se acuerdan que yo dibujaba uno al lado de otro? La misma cosa, dibujo uno al lado de otro. Y como me dice que son equivalentes, los volúmenes son iguales. Voy a poner acá que el volumen del prisma, perdón, pirámide, es igual al volumen del cubo. ¿Me están siguiendo? Y me cuenta que la arista del cubo vale 10. ¿Cuánto mide la altura de la pirámide? Voy a colocar acá. A mí me pide la altura de la pirámide. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Al igual que cuando hacíamos figuras. ¿De dónde partimos? De la ecuación. De la ecuación. Siempre que me da una ecuación, parto de la ecuación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces rompo ambos lados. ¿Cuánto es el volumen de una pirámide? Área de base por altura sobre 3. Y el volumen de la pirámide del cubo, exacto, arista al cubo. ¿Me están siguiendo? Muy bien, se dan cuenta que si hago el procedimiento es fácil. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Quizás me falte algo, quizás no. Tengo arista es 10. Tengo un pequeño problema. Altura es lo que estoy buscando, así que ese iba a ser nomás mi incógnita. Pero se dan cuenta que no tengo área de base. Entonces me da un cálculo auxiliar. Me encantan los cálculos auxiliares. Y en este cálculo auxiliar voy a hallar el área de base de él, que como es un cuadrado, tiene que ser lado al cuadrado. Muy bien. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Tengo el lado del cuadrado? No. Lo que yo tengo es la apotema. ¿Me están siguiendo? Pero quiero que atiendan. Solamente en el cuadrado es por 2. Rememoremos esa parte, porque lo que estamos haciendo estamos estudiando. Rememoremos. En un triángulo, la apotema, su fórmula es raíz de 3 sobre 6 por lado. En un hexágono, su apotema es raíz de 3 sobre 2. Acá era raíz de 3 sobre 6. Acá es raíz de 3 sobre 2 por lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Y en el cuadrado, que es el más fácil de todo, lado dividido 2. Pero la apotema varía de acuerdo a la base. Tengan en claro eso. ¿Se entendió? Excelente. Muy bien. Entonces acá, cierto, yo sé que es ese 5 Cashien que estaba ahí por 2, ¿cierto? Pero yo voy a hacer el procedimiento porque no voy a decir que después crean que es por 2. Entonces, cálculo auxiliar otra vez. Como yo tengo apotema, que vale 5, la fórmula de apotema es lado dividido 2. Ese 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Por eso lado vale 10. ¿Me están siguiendo? Ya tengo el 10 para colocar acá. 10 por 10 es 100. Y ya tengo el 100 para colocar acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? El 3 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Dale, ¿cuánto es? Y el 100 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cuánto sale la altura? ¿Será? A ver si 10 al cubo por 3 dividido 100. 30. La altura es 30. ¿Se entendió esto, chicos y chicas? ¿Sí? Excelente. Entonces, hasta acá llegamos por hoy. Ya sabemos de memoria que las figuras equivalentes
Las áreas son iguales. ¿Y los cuerpos? Los volúmenes. Chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima. Este ejercitario continúa mañana. Chau, chau.